Buenas noches, gracias por su tiempo en espera. Bienvenido a nuestro webinar Actualizaciones de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Globofran y en conjunto a Eulalia Salas, abogada de la firma P-Legal PLLC, experta en visas y temas migratorios, y Alfredo Vallenilla, consultor senior de Globofran, estaremos llevando a cabo este seminario web. La información contenida en esta presentación no constituye asesoría legal directa y es solo para fines informativos. La existencia de una relación asesor-cliente con la persona que la recibe no se presume al revisar este material. Esta información no sustituye la información obtenida a través de un abogado de inmigración y un consultor certificado por la organización. A continuación, los dejo con Alfredo Vallenilla, consultor senior de Globofran. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Les agradecemos mucho su presencia. Hoy espero sea un webinar que les dé mucha información. Sobre todo, hoy vamos a hablar de, como ustedes saben, de todo el esquema legal desde el punto de vista de inversiones, de visas inversionistas, que es lo que realmente nosotros trabajamos. Y para eso invitamos pues a nuestra queridísima Lali Salas, que ahora les voy a presentar. Lali pues tiene muchos años con nosotros. Ya le voy a hacer la presentación a Lali. Déjeme hablar un poquito de lo que es Globofran. Como ustedes vieron en el video, somos una empresa, tenemos muchos años, desde el 2003, ahorita vamos ya para 10 años, en enero del año que viene ya cumplimos 10 años, trabajando y apoyando a clientes latinoamericanos, la mayoría de ellos, todos a buscar pues una inversión rentable en los Estados Unidos y paralelamente con esa inversión tratar o aplicar a una visa E2. Como vieron en el video, hemos logrado muchísimas visas. Muchas de ellas gracias a Lali, que ha trabajado con nosotros en muchos de estos casos, y pues posiblemente pueda ser una solución muy buena para sus planes si alguien quiere aquí pues invertir y emigrar a Estados Unidos. Así que nosotros estamos radicados en Miami, nuestras oficinas están en Miami, así que si ustedes pues pueden contactarnos, como le dijo Carlos, por www.globofran.com, ahí pueden pedir perfectamente una cita o una entrevista con uno de los consultores de nuestra compañía, y si vienen a Miami, pues con muchísimo gusto nos vemos personalmente. Ok, entonces paso, como les dije, Lali es una abogada que tiene mucho tiempo con nosotros, hemos trabajado en muchos casos juntos. Lali es graduada en la Universidad de Cornell, aquí en los Estados Unidos, una universidad muy, muy prestigiosa, y pues desde que se graduó se ha dedicado al tema migratorio. Así que están en buenas manos, los dejo con Lali, pues y aquí esperemos que podamos darle la información que ustedes están buscando. Gracias. Adelante, Lali. Gracias, Alfredo, y gracias a todos ustedes que han tomado un rato para oír y vernos en este webinar, que de verdad que siempre salen cosas interesantes y el propósito definitivamente es que ustedes tengan un abreboca de los requerimientos legales para invertir en los Estados Unidos, hacerlo de una manera legal y obtener la visa correspondiente. Entonces, bueno, primero quiero de nuevo agradecerle a Alfredo. Mi nombre es Eulalia Salas, me conocen como Lali, generalmente me llaman así, aunque hay ciertas personas que se sienten un poco obligadas a hacerlo formalmente y me llaman Eulalia. Cualquiera de los dos está muy bien. Yo también estoy aquí en Miami, en Florida. Sin embargo, quiero hacer esa aclaratoria que como abogado de inmigración es un tema federal, de manera que no importa dónde decidan radicarse, yo puedo asistirlos para los temas inmigratorios en cualquier parte de los Estados Unidos, en los 50 estados. Eso es importante porque muchas personas me preguntan, bueno, si tú estás en Florida, eso te limita, y en realidad en esta área de derecho no es así. Entonces, bueno, ya entrando en materia, para no quitarles mucho tiempo a todos, vamos a hablar hoy de las dos visas de inversión más importantes que hay y que son las más frecuentemente utilizadas. Se conocen como la E2 y la EB5. Ambas son visas de inversión, pero la intención detrás de cada una de ellas, por lo menos inicialmente, son distintas. La E2 es la visa de inversión para aquellas personas que quieren venir por un tiempo determinado, por lo menos inicialmente. Es decir, que vienen con la idea no a permanecer
y ser residentes permanentes y ciudadanos, sino para tener un poco de experiencia en los Estados Unidos, generar muchas veces divisas fuertes comparadas con las divisas en otros países del mundo y tener para su familia y para ellos una serie de oportunidades aquí en los Estados Unidos. La EB-5, por el contrario, es una visa que es de inversión también, pero la intención original es que ya las personas saben que quieren permanecer aquí en los Estados Unidos, quieren obtener la residencia permanente, el famoso Green Card, y eventualmente optar para una ciudadanía americana. Entonces ya vamos a entrar un poco más en detalle de qué requiere cada una de estas visas de inversión. La visa E2, como les indiqué, es una visa temporal y en general lo que dice la lámina no aplica para todos los países. Lo que queremos decir con eso es que para optar para una visa E2, tú tienes que tener, o tú como inversionista, debes poseer la nacionalidad de algún país que tenga un tratado de comercio con los Estados Unidos. Entonces, no es una visa para todo el mundo, porque en realidad hay una lista determinada de cuáles son los países que pueden optar sus nacionales para esta visa. Típicamente nuestra gran mayoría de clientela son latinoamericanos, entonces les podemos indicar que países como Colombia tienen ese tratado, México tiene ese tratado, Chile tiene ese tratado. Por el otro lado, hay diversos países que no lo tienen. Por ejemplo, Venezuela no lo tiene, Perú no lo tiene, Bolivia no lo tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando una persona tiene el interés de optar por una visa de inversión es establecer cuál es su nacionalidad y determinar si ese país del cual es nacional está en el listado porque tiene un tratado con los Estados Unidos. Después de eso, la pregunta típica y clásica es, ok, bueno, ahora que sé que soy apto, soy elegible porque soy de la nacionalidad apropiada, ¿cuánto debo invertir? La ley no establece un monto determinado. La ley lo que dice es que la inversión debe ser sustancial. En la práctica, lo que significa es que la inversión sea sustancial, típicamente es como mínimo $150,000. Y el rango suele ser entre 150,000 a 300,000. Y la razón que está dentro de ese rango, los montos, es que para poder cumplir con las demás condiciones que la ley exige, normalmente montos más pequeños no permite que sea una empresa suficientemente financieramente capaz para aguantar y cumplir con todos los demás requerimientos. Entre ellos, y el más importante, es que tú tienes que crear empleos. La persona inversionista, a través de su negocio de inversión, debe generar empleo. Es decir, que las visas de inversión, lo que los Estados Unidos buscan son dos elementos. Uno, dinero fresco de un origen legítimo para que sea invertido aquí en un small business, un negocio pequeño, pero que ese negocio a su vez no sea limitado exclusivamente para el inversionista y su familia. Es decir, tiene que generar empleos. La gran pregunta, ¿cuántos empleos? Pues no hay un número, la ley no lo indica, pero yo siempre repito una frase que es mientras más, mejor. Los empleos no tienen que ser empleos de alta gerencia, de altos ejecutivos, pueden ser empleos de salario mínimo. Eso es absolutamente válido y muy bien respetado aquí en los Estados Unidos porque hay muchísimas personas que viven de salario mínimo. Típicamente vemos franquicias que en eso pues definitivamente Alfredo los puede llevar de la mano, de escoger la franquicia adecuada para las necesidades, los deseos, los intereses del inversionista y su familia. Es una vía pues muy típica para la inversión y para cumplir con los requisitos de ley. Otro requisito importante es que el inversionista debe tener 50% como mínimo del negocio. Y la razón principal es que el inversionista no debe ser minoritario, porque normalmente un inversionista minoritario no puede cumplir con el requisito de ley, que es que el inversionista debe dirigir y controlar la empresa.
De manera que no vale que tengas $1 millón invertido en empresas en la bolsa de valores, porque allí no vas a poder dirigir y controlar a Google, a IBM o cualquier empresa donde tengas una inversión quizás mucho más grande, pero no cumples con el requisito de dirigir y controlar la empresa. Y después, un punto importante que hay que resaltar es que la ley dice que la inversión debe estar a riesgo. Eso está un poco difícil de explicar, porque en muchos países la inversión puede ser pasiva, es decir, que puede ser una inversión que uno adquiere un inmueble y ya por vía de esa adquisición de un inmueble se opta a una visa de inversión. Aquí en los Estados Unidos no es así. Como buen país capitalista, aquí lo que quiere los Estados Unidos es que las personas se metan en una inversión activa de riesgo, donde los dineros no estén simplemente colocados en una cuenta bancaria o en una propiedad inmueble, sino que estés generando un negocio que genere empleo. Lali, aquí quizás me gustaría que la aclararas porque es una pregunta muy frecuente. Ajá. Entonces te dicen, si son 150,000 o más y es 50%, quiere decir que con 2 personas que pongan $75,000 funciona la visa. Eso quizás habría que aclararlo si eres tan amable, porque me lo preguntan frecuentemente. Sí, bueno, eso es importante aclararlo porque la respuesta inicialmente es no, no en ese monto. Es decir, sí pueden haber, y es muy frecuente, un padre y un hijo, un suegro y un yerno, que quieran montar un negocio conjunto y que cada uno tenga 50% del negocio. Y de esa manera cada uno pueda optar por ellos y sus núcleos familiares por una visa. Lo que sucede es que entonces debemos hablar de que el negocio tiene que ser de una inversión mayor. O sea que los $150,000 se deben interpretar por inversionista, no tanto por negocio. O sea que al tener 2 inversionistas en un negocio, debemos estar hablando de $300,000 o más. Buenísimo. Esto es una gran pregunta. Bueno, ¿para qué me sirve la visa E2? ¿Es realmente beneficiosa? ¿Amerita tener un pequeño negocio en los Estados Unidos? La respuesta, en mi opinión, es que la visa E2 es de gran beneficio en muchas áreas. Por supuesto, ninguna visa es para todo el mundo y cada visa tiene que analizarse respecto al núcleo familiar y cuáles son las metas y los deseos. Pero en principio sí les puedo decir que la E2 tiene muchos beneficios en distintas áreas, ¿no? Lo primero es que la visa E2 cubre al inversionista, a su cónyuge y a los hijos menores de 21 años. O sea que es una manera de englobar a toda la familia con esta visa. No es que solamente para el inversionista, sino que todo su núcleo familiar va en conjunto. Adicionalmente a eso, hoy en día, el cónyuge del inversionista obtiene de manera automática un permiso de trabajo, sin límites alguno. De manera que ese cónyuge del inversionista, a diferencia del inversionista que sí está amarrado a su negocio, puede optar a trabajar en su área donde quiera y como quiera aquí en los Estados Unidos. Eso es realmente algo extraordinario y es algo novedoso y actual, porque hasta pocos tiempos había que hacer una solicitud adicional para obtener el permiso del trabajo para cónyuge. Pero hoy en día la situación es diferente y se considera que es incidental a la visa que el cónyuge tenga ese permiso, de manera que es automático. Después hay un gran tema de educación. Yo he tenido diversos clientes que han aprovechado la visa E2 para ellos como inversionistas, adicionalmente a tener su negocio, optar por un posgrado o una carrera universitaria. Y al hacerlo, pagan una matrícula como si fueran residentes de aquí del estado en que vivan.
no los tratan como estudiantes internacionales, de manera que allí el ahorro en las matrículas es impresionante. Y eso es extensivo también a los hijos. Por supuesto que no todo el mundo tiene interés de hacer posgrado, pero si tienes hijos, ahí solamente el aprovechar 2 o 3 años de una matrícula reducida, prácticamente tú cubres el costo de la inversión. O sea que es una cuestión realmente extraordinaria. Adicionalmente a eso, las personas con la visa G2 se integran rápidamente al sistema financiero y crediticio del país, que es una cosa muy grande. Pueden obtener su número de seguro social, Social Security Number, y con ese Social Security Number ya se les abren las oportunidades crediticias y financieras en miles de aspectos, desde la adquisición de carros, desde la adquisición de inmuebles, en fin, le abre un mundo enorme para posibilidades de inversión. Igualmente es importante aclarar que es un beneficio que la visa E2 para aquellas personas que no se quieren desligar completamente de su país de origen y que tienen negocios fuera, tienen la flexibilidad de viajar sin limitante. Eso es un gran beneficio porque la residencia permanente, es decir, cuando la persona tiene un green card, ya ahí le exige la ley de que debe permanecer en los Estados Unidos como mínimo 6 meses al año. Y eso no sucede con la E2. La E2 permite una flexibilidad mucho mayor. Por supuesto, es importante destacar que el inversionista debe estar dirigiendo y controlando su empresa. O sea, que tampoco es que puede estar completamente fuera de los Estados Unidos estacionando, vamos a decir, su familia aquí y pasando ellos el resto del tiempo fuera. Hay que combinarlo, pero hay flexibilidad en ese sentido, ¿no? Algo muy importante también de destacar es que cada país con su tratado tiene distintas duraciones para las visas E2. Por ejemplo, los chilenos pueden optar por la visa E2, pero normalmente lo que se le otorga de vigencia de la visa es 1 año. Los mexicanos, por ejemplo, son 4, los colombianos son 5, pero lo que todos tienen igual es que las renovaciones de la visa E2 son ilimitadas. En tanto en cuanto, por supuesto, que el negocio siga funcionando, o sea, no puedes utilizar un negocio quebrado. Y además de eso, en la medida en que el inversionista se porte bien y cumple con la normativa de los Estados Unidos en los múltiples aspectos, ¿no? O sea, fiscalmente, financieramente, penalmente, debe ser una persona responsable y cumplidora de sus deberes. Pero, recalco, las renovaciones son ilimitadas. Y por último, yo creo que me gustaría destacar como un beneficio es que el proceso como tal es bastante expedito. Antes de la pandemia estábamos hablando de que esto era un proceso que se hacía en meses, es decir, una vez que la persona estaba decidida, contactaba a Alfredo, establecían el negocio, me contrataban a mí y una vez que teníamos el expediente listo, en un par de meses, era otro par de meses normalmente que ya tenían la cita consular y en la cita consular el funcionario decide en ese momento si se le otorga o no. O sea que estábamos hablando de un proceso de 4 a 6 meses, lo cual en el mundo inmigratorio de los Estados Unidos y prácticamente del mundo entero es realmente un éxito. Ahora, quiero hacer una aclaratoria que lamentablemente hoy en día los procesos no están tan expeditos, pero no es por culpa de Alfredo ni por culpa mía. Es realmente un tema consular que nos tiene mucho más retrasado de lo que desearíamos. Pero se están viendo ya movimientos de aceleración en ese aspecto. O sea que prontamente esperamos que las cosas ya se normalicen a nivel consular. No sé, Alfredo, si tú de la práctica tienes algo más aquí para los beneficios. Claro, gracias, Lali. En realidad, déjame 2 cosas. La primera, digamos,
conversar o dar un comentario sobre lo que acabas de decir. Esto es temporal, por supuesto, digamos la situación de los consulados. Y un ejemplo es que Argentina, por ejemplo, que tiene también un buen tratado con los Estados Unidos, es uno de los mejores tratados. El consulado americano en Argentina estuvo cerrado con la pandemia, después no estuvo procesando visas G2, después empezaron a procesar las visas G2, un poco lo que está pasando en todos los consulados, y se tardaban 6 meses. Y hoy en día, en el consulado de americano en Argentina, en Buenos Aires, pues, que es lo que hemos trabajado más, no, están dando las citas en menos de 60 días. De hecho, en los últimos 30 días, tenemos 2 visas aprobadas en Argentina, perfectamente bien, sin ningún tipo de problema. Así que esos son problemas, situaciones temporales, porque los consulados quedaron muy abarrotados de trabajo después de la pandemia, porque estuvieron cerrados, tienen muchas solicitudes acumuladas y están tratando de ponerse en orden. Por otra cosa que quería comentar, un poco haciendo énfasis en lo que decía sobre sacar el seguro social, además de tener digamos, esa entrada al mundo financiero, porque tienes una historia de crédito que te permite que te conozcan para darte crédito. Adicionalmente, los inversionistas G2, igual por supuesto los EB5 que vamos a hablar ahora, pero los inversionistas G2, al tener ese número de seguro social, pueden optar por seguros de hospitalización subsidiados por el gobierno, los famosos programas llamados Obamacare, que por supuesto reduce considerablemente el costo de un seguro de hospitalización para una familia. Es bien interesante ese proceso y lo comento porque me lo han preguntado también muchas veces digamos, en nuestras entrevistas con los clientes. Ok, entonces les recuerdo lo siguiente, por favor, vayan haciendo sus preguntas de manera de que pues no se acumulen al final y nosotros irlas ordenando y así pues Lali pueda contestar todas sus preguntas para que de esa manera pues podamos ser más efectivos en el proceso. Ok, bueno Lali, entonces pasemos a EB5. Ya vamos a hablar, aquí estamos las condiciones para la visa EB5. Perfecto, bueno, la EB5 yo la llamo la hermana mayor de la E2, porque la EB5 es también una visa de inversionista, pero lo primero importante es destacar que aplica para todos los países. Es decir, aquí no hay tratado que limita. Cualquier ciudadano de cualquier país es apto para hacer una solicitud de EB5. La EB5, a diferencia de la E2, es una visa, como indicamos, que va dirigida ya a la obtención de una residencia permanente. Sí quiero aclarar que la EB5 hemos tenido un año, y eso también una de las razones de que llamamos esto actualización, que había mucha zozobra, muchas distintas opiniones y dudas de si el programa iba a continuar, cómo serían los montos, pero realmente ya hemos llegado a la aclaratoria y estamos actualmente claros de que la inversión como mínimo es de $800,000, que además de eso ya se puede empezar a invertir en los proyectos de nuevo, en los centros regionales. Típicamente las inversiones de la EB5 son en proyectos y desarrollo inmobiliario, que también Alfredo los puedes asistir en eso, igual que les puede asistir con la franquicia, los puede asistir en esta área. Es normalmente una inversión mucho más pasiva, porque al ser un negocio muy grande, la inversión que hace el individuo es un monto pequeño dentro de del gran proyecto que requiere la EB5. Y suelen ser grandes proyectos las EB5 justamente por el tema del requisito de empleo. La EB5, a diferencia de la visa E2, sí requiere la creación de 10 puestos de trabajo. ¿Okay? Eso sí es inexorable y por eso es que suele ser un tema de inversión en proyectos inmobiliarios o de construcción, porque esa área es un área que definitivamente genera mucho trabajo y por lo tanto se cumple con bastante facilidad la creación de los 10 puestos de trabajo, ¿no? El origen de fondos, claro. Bueno, aquí lo colocamos porque al ser un monto mayor,
la revisión es más rigurosa, pero en realidad esa frase es aplicable para cualquiera de las dos visas de inversión. ¿Por qué? Porque los requisitos de ley son que hay que demostrar con rigurosidad que sean los dineros invertidos que procedan pues de orígenes legítimos. No hay una distinción de qué país, pero sí hay una distinción de dónde proviene el dinero. Entonces, eso es muy importante. En realidad, la visa EB5 es el camino más directo para obtener la ciudadanía, porque el primer paso es la residencia y después la ciudadanía. Okay. Sí, importante establecer que esto, bueno, ya tú lo dijiste, es una green card. La green card pues da otros beneficios. La green card es para siempre, no es una visa temporal, lo cual es maravilloso para los clientes. Y un poquito hablando de los centros regionales, que realmente nosotros tenemos contacto con varios centros regionales. Es muy importante que el centro regional sea muy sólido, porque el dinero se invierte en un centro regional de esto a través de un proyecto que ellos promocionan o que ellos patrocinan. Es importante entender que no solamente la solidez del centro regional, sino qué tipo de proyectos se van a invertir. ¿Okay? Eso todo lo vamos viendo en el proceso que vamos viendo con el cliente. Y la verdad, pues hoy en día los centros regionales ya están trabajando muy fluidamente, porque acaban de aprobar una ley en abril. Quizás tú puedes constatar eso, Lali. En abril acaban digamos, de aprobar la nueva ley que rige la visa EB5. Hubo quizás una especie de como de no entendimiento entre el gobierno después al aplicar la ley y los centros regionales. Los centros regionales, de alguna forma, pues a través de un juez se determinó que ya los centros regionales estaban listos para trabajar, y así que ya en este momento los centros regionales están abiertos y cualquier persona que desee hacer una inversión en EB5 pues lo puede hacer perfectamente bien. ¿Okay? De hecho, hasta en la ley creo que redujeron los tiempos de espera para aplicar una ley. Eso no sé si lo quieres mencionar o lo podemos mencionar en la próxima lámina. Sí, bueno, pero sí quiero, Alfredo, en seguimiento de lo que tú estás diciendo, quiero indicarle a la gente que está viendo y escuchando que sí, ya gracias a Congreso, a la parte judicial y al Ejecutivo Nacional actual, se ha podido esclarecer las distintas dudas que había y el programa está funcionando. De nuevo, ¿okay? Estamos de nuevo en los inicios. En este último año han habido esas variables que está indicando Alfredo, pero hoy ya podemos decir felizmente que ya podemos ofrecer el trabajo legal y el trabajo de consultoría para la escogencia de las distintas inversiones, porque ya se puede decir que tenemos ya una ley que está en vigor. Y antes de eso había muchas preguntas, pero ahora la nueva ley está clara, los centros regionales están funcionando, de manera que los temores que teníamos antes ya están disipados. Lo que hay es que atacarlo de frente y aprovechar el tiempo perdido. Entonces, bueno, entrando a los beneficios de la EB5, de nuevo, los beneficios también, al decir beneficio, es lo que objetivamente se considera como beneficio, pero en realidad cada quien sabe lo que le conviene más. Pero principalmente esto es importante aclarar que esto es para ya residir aquí de manera permanente. Familiarmente, al igual que la E2, cubre a el inversionista, cónyuge e hijos menores de 21 años. Importante decir que si se comenzó el proceso con un hijo teniendo 21 años o por cumplir, aunque las decisiones sean posteriores, se respeta que se inició con la edad correcta para poder optar por el Green Card. O sea que eso es importante, ¿no? Ese Green Card, de nuevo, es algo temporal que lleva potencialmente en 5 años a la ciudadanía para aquellas personas que están aptas y cumplen.
algo importantísimo, a nivel de empleo, todo el mundo que tiene Green Card aquí, residencia permanente, puede optar de trabajar en cualquier parte. Es decir, el inversionista de la EB5 no es como el inversionista de la E2 que está amarrado a la inversión. El inversionista EB5, desde el momento que tiene su Green Card, puede trabajar donde sea, como sea, sin limitación alguna. Eso, por supuesto, es muy importante porque hay mucha gente que quisiera no solamente tener el negocio, sino tener la posibilidad de trabajar en cualquier área o ser asalariado en cualquier lugar, y con la E2 no es posible. Eso es un beneficio de la EB5. Un beneficio que es muy importante que tiene la EB5 es que potencialmente y eventualmente, cuando ya el inversionista o sus miembros familiares logren la ciudadanía, pueden ellos a su vez solicitar que se les otorgue residencias permanentes a sus familiares inmediatos. De manera que eso es una muy enorme, gran cosa que no existe con la E2. La E2 es limitada a tus familiares inmediatos y no puede ser extensivo a otros familiares, mientras que la EB5 potencialmente es el camino para ello, ¿no? Entonces, también, sin lugar a duda, el tener la EB5 te da la opción que hablamos como la E2 de todo el área de educación, de todo el tema de historial de crédito con Social Security, todo el área financiera pues está abierta para las opciones que puedan surgir, o sea que no hay limitante. Lo que sí es diferente, que lo vuelvo a indicar, es el tema de tener un Green Card. Tienes, por supuesto, responsabilidades y obligaciones, y entre ellas es la presencia física, que debes residir en los Estados Unidos y no puedes abandonar tu residencia saliendo por 6 meses o más. No es imposible hacerlo, no es que uno esté secuestrado en los Estados Unidos porque tengas un Green Card. De hecho, yo he tenido muchos clientes que se han tenido que ausentar del país por distintas razones, de trabajo, de salud, familiares, educación, y han estado fuera y se pide un permiso para poder salir del país por tiempo prolongado sin perjudicar ni que se considere abandonado la residencia. Pero en principio la obligación existe. Alfredo, no sé si quieres acotar algo aquí. Me gustaría hacer una pequeña comparación en algo que mencionaste con la E2, para dejarlo claro. Como dijiste, por supuesto, los que tienen residencia, los green cards, a través de la E5, como cualquier otro green card, como cualquier green card que proceda de cualquier proceso, toda la familia que entró con el green card puede trabajar. No solamente el padre y el madre, sino que los hijos también pueden trabajar. Los hijos pueden estudiar y trabajar, pueden hacer cualquier tipo de combinación y trabajar en cualquier parte, en sus propios proyectos, en nóminas, en lo que sea dentro de los Estados Unidos, como quieran, y en cualquier parte de los Estados Unidos. En el caso de la E2, quizás quisiera recalcar que los hijos menores de 21 años pierden la condición cuando cumplen 21 años, que no pasa con la residencia. Pero los muchachos pueden estudiar, pero no pueden trabajar. Solamente pueden estudiar los hijos de menores de 21 años digamos que de la pareja o de la familia que entra con la visa 2. El cónyuge sí puede trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos y en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de nómina, etcétera. De manera de que haya digamos, una ayuda para sustentar a la familia mientras pues progresan. Eso era una cosa que quería comentar ahorita. Les recuerdo, por favor, que vayan haciendo sus preguntas. Ya hay preguntas que nos han hecho. Nosotros después vamos a tener, como dijo Carlos al principio, una sesión de preguntas y respuestas para aquellos que llegaron un poco tarde. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a responder todas las preguntas que ustedes quieran preguntar, de manera que aprovechar que Lali está con nosotros para que nos aclare Claro pues, que esas sí, dudas. claro que sí. ¿Okay? Quería acotar algo también aquí, Alfredo, de que inicialmente, en muchos casos, cuando las personas no están absolutamente decididas que quieren permanecer aquí de manera definitiva, o que por el contrario quieren venir rápidamente a los Estados Unidos, mucho hemos trabajado en combinar las dos visas. Es decir, inicialmente empezar con una E2 y posteriormente, ya estando aquí,
gustándoles aquí, adaptándose los muchachos, etcétera, las personas han decidido optar por vía de la visa EB5 por la residencia permanente. De manera que la combinación de ambos resulta muy interesante también para muchas familias. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasemos a la próxima lámina. Vamos a hablar rápidamente de las propuestas. Ah, no, perdón, tenemos otra lámina que se me ha pasado muy importante. ¿Cuáles son los procesos normales para solicitar una visa? ¿Qué se necesita hacer, además de, por supuesto, hacer una inversión en un negocio adecuado para la visa? Que es lo, por supuesto, sin el negocio no se puede hacer nada, pero después que se invierte en el negocio, después que ya el cliente tiene definido en qué está invirtiendo y cómo lo va a hacer, pues cuáles son los próximos pasos. Ok, sí, en realidad lo primero es, y lo más recomendable es por lo menos tener una idea inicial de si se quiere quedar permanente o si se quiere empezar con la visa pues E2, que es de intención temporal. Eso a mí normalmente me gusta que la gente lo piense y lo decida, ¿no? Después de eso, hablar con Alfredo es muy importante para ir perfilando qué tipo de negocio y qué área. Y yo creo que ahí, bien sea paralelamente con las conversaciones con Alfredo o posterior, está la selección del abogado. Ojalá todos los que están escuchando decidan por mí, pero yo sí creo que es importante que ustedes hagan su revisión, su análisis, oigan, conversen, hagan sus preguntas, y al igual que hay hamburguesas en los Estados Unidos para distintos gustos, igual hay abogados de inmigración para distintos gustos, ¿no? Entonces es importante analizarlo, pero la selección del abogado de inmigración es muy importante, porque ese abogado los va a llevar de la mano en todos los siguientes pasos. Principalmente, el siguiente paso es la parte de documentos. El expediente inmigratorio para las visas de inversión tienen dos componentes importantes de documentación. La primera es todo lo relacionado con el inversionista, su parte personal, académica, familiar, laboral, financiera. Y el otro componente es todo lo relacionado con el negocio. Allí el rol de Alfredo es muy importante porque él a mí me simplifica mucho el trabajo, ayudando a que la escogencia del negocio sea el más apropiado y el mejor. ¿Okay? O sea que eso son las dos partes. Una vez que esas dos partes de información estén recopiladas, traducidos los documentos, organizados, preparados, tenemos el expediente inmigratorio listo para enviar a la embajada o consulado correspondiente. ¿Okay? Entonces, ese proceso consular es complejo porque dependiendo del país, cada consulado tiene su normativa, su estilo, sus instrucciones de cómo prefiere la presentación del expediente. Algunos están todavía que quieren documentos en físico, pero la gran mayoría, gracias a Dios, están ya recibiendo electrónicamente todo el expediente. Entonces, se envía, se hace los distintos pagos y se espera pues para la cita. En el interín ese de la espera viene lo que nosotros llamamos la preparación para la entrevista. La entrevista es un momento fundamental, ¿okay? Es el corolario de todo el trabajo que se ha hecho desde este momento que estamos oyendo este webinar hasta la firma y el pago del último dólar que hay que pagar. Entonces hay que ir muy bien preparado a esa entrevista, porque en esa entrevista se van a enfrentar al funcionario consular que tiene el poder de decirle sí o no. Entonces, parte del valor añadido nuestro es justamente prepararlos para esa entrevista. Y quiero aclarar algo muy importante que no lo hemos comentado, Alfredo, en general, y que en todos los visas de inversión hay un componente que no le pertenece ni a Alfredo ni a mí. Quizás es por eso que lo hemos dejado de último, que es un plan de negocio.
El plan de negocio es una pieza fundamental de todo el expediente, porque ese plan de negocio va a indicarle al funcionario de una manera esquemática y clara todo el tema financiero, las proyecciones de 5 años a 5 años financieras y también de empleo laborales. Entonces, eso es un elemento importante que yo personalmente aquí en el escritorio no lo hacemos. Tenemos diversas personas que dependiendo del negocio, dependiendo del perfil del cliente, qué es lo que quiere hacer, le podemos recomendar. Pero que yo trato de siempre salvar la posibilidad de que yo tenga opinión al respecto, porque no es un plan de negocios cualquiera. Tiene que ser un plan de negocio adaptado a la situación particular de la solicitud de una visa de inmigración o de inversionista. Entonces, bueno, básicamente eso sería los pasos. En mi recomendación, el plan de negocio tiene que estar dirigido desde el punto de vista como coordinación por el abogado de inmigración. Yo siempre lo recomiendo. De hecho, generalmente los abogados de inmigración en sus honorarios incluyen el plan de negocio. Lali trabaja con gente que nosotros también conocemos y esas personas, no solamente cuando se habla de la preparación de la entrevista, no solamente es la preparación desde el punto de vista migratorio que Lali hace con los clientes, sino que además las personas que hacen el plan de negocio entrenan a la persona, entrenan al inversionista de manera que vaya preparado a la entrevista, no solamente desde el punto de vista migratorio, sino desde el punto de vista del negocio en sí, de que le van a hacer preguntas sobre el negocio, esté preparado para pues, dar la respuesta correcta. Ok, entonces, rápido, porque ya se nos está pasando el tiempo, tenemos algunas preguntas que contestar. Lobo Fran, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Como decía Lali, muy importante tener un negocio definido que sea adecuado para la visa. No todos los negocios son adecuados para la visa. Los que nosotros manejamos, pues sí son adecuados y de hecho se comprueba con tantas visas que hemos podido lograr para nuestros clientes, o por lo menos que hemos apoyado a lograr para nuestros clientes. Entonces, tenemos la Globo E5, ya se habló bastante de la E5. Nosotros tenemos centros regionales muy, muy sólidos a los cuales ofrecen buenos proyectos, sobre todo en el área hotelera y en el área de bienes y raíces o de finca raíz, como dicen en Colombia. Son buenos proyectos que después que se invierte, pues hay buenas, de alguna forma, son proyectos que devuelven el dinero al final digamos, de un término, generalmente entre 5 y 7 años, y creo que pues son proyectos que van a ser muy adecuados para buscar una residencia. Yo lo que les recomiendo es que entren en www.lobofran.com y ahí van a ver muchísima información, inclusive pueden contactarnos para nosotros poder comunicarnos con ustedes y poderles hallar más detalles. Cualquiera de nuestros consultores pues va a darle detalles exactos de todos estos productos que tenemos. Después tenemos Globo Franchise, que es nuestro digamos, producto que es franquicia. Tenemos más de 600 franquicias. Empezamos con más de 400, más de 500. Las plataformas van creciendo. Hoy está la plataforma tenía 680 franquicias, así que tenemos franquicias de todo gusto, tenemos más de 16 tipos de negocios, tenemos diferentes tipos de inversión y muchísimas de ellas pues funcionan muy bien para la visa 2, así que insisto, podemos darles detalles personalmente a cada uno de ustedes. Y Globo Plan B, que es también un proyecto que funciona para la visa 2, y el término, como lo decía el video al principio, es que el inversionista tenga un papel ejecutivo, no esté detrás del mostrador del negocio, sino que tenga un papel ejecutivo. Por supuesto, tiene que tener un rol del negocio para que la visa sea aprobada, pero es un rol que le va a permitir al inversionista tener tiempo disponible para ir a su país, organizar sus propios negocios en su país, volver o que se dedique a otra cosa que no sea pues estar todo el tiempo a las 24 horas detrás de un negocio. O sea, son 3 soluciones muy buenas. Les recomiendo que nos contacten. Y en primera pregunta es, ¿Argentina tiene tratado para aplicar visa 2? Bueno, se la puedo contestar yo, Lali. Sí tiene tratado. Sí tiene tratado, muy buen tratado que el de Argentina. Es más, voy a mencionar los países que en Latinoamérica tienen tratado para que lo puedan anotar. De abajo hacia arriba: Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Honduras, Costa Rica, Panamá y Honduras, y México. Todos esos países tienen tratado bilateral para visas G2.
Así que si usted pertenece a cualquiera de esos países o tiene un pasaporte de cualquiera de esos países, no tiene que una persona puede tener doble nacionalidad. Si una de esas dos nacionalidades es de alguno de esos países o cualquier otro país en Europa o en el mundo que tenga tratado de visa 2, pues perfectamente puede solicitar su visa. No importa que esté residiendo en un país diferente. Ok, la otra es, ¿qué criterios aplican para la aprobación de renovar una visa de 2, Lali? Ok, esa es una muy buena pregunta porque las renovaciones llegan muy rápido. De manera que, en principio, el plan de negocio que estábamos hablando es el baremo o establece los parámetros dentro de los cuales debe estar el negocio inicial. ¿Okay? Por eso es que personalmente a mí me gusta un plan de negocio más hacia lo conservador. Entonces, para renovar necesitas que el negocio esté funcionando, que esté cumpliendo con los requisitos de ley, desde que sea generador de empleo, de que sea un negocio activo y que el inversionista como tal siga cumpliendo con sus obligaciones, no haya tenido problemas con la ley, en fin. Es en realidad, yo trato de cuando me tocan las renovaciones, de que sea simplificarlo, no complicarlo, ¿okay? Tratar de llevarlo a todo sigue funcionando bien, pero utilizando como margen ese plan de negocio. Y yendo en la misma tónica, preguntan cómo es la entrevista para la renovación de 2. ¿Es la misma entrevista? ¿Es otro tipo de entrevista? Bueno, la entrevista suele ser parecida pero diferente en el sentido siguiente. Se supone que ya reposa toda la información del negocio y tienes una trayectoria ya de cumplimiento, ¿ok? Del negocio. Entonces, en teoría, no debería ser como un nuevo negocio que hay que estar revisando con detalle el origen de fondos, ese tipo de cosas, porque ya eso está superado. Lo que se busca en la entrevista es ver cómo va el negocio. Si sigue habiendo el tema del empleo, es un énfasis, y si sigue financieramente viable, es un énfasis, y si el inversionista sigue comportándose como debe comportarse, cumpliendo con las normas inmigratorias y las demás. O sea que el énfasis es diferente. Ahora, ¿cómo es? Es igual en el consulado, es igual ante un funcionario consular. Normalmente la entrevista inicial suele ser media hora, 45 minutos. He visto que en algunas de las entrevistas para renovación, sobre todo en las que son periodos más cortos de tiempo, es decir, en los casos, vamos a decir, de los países que son de solamente un año, suelen ser más rápidas porque ciertamente en un año la información no cambia mucho. A los 4 o 5 hay un poco más de revisión. Próxima pregunta, vamos a ir rapidito para, son varias preguntas. ¿Cuánto tiempo demora el proceso de aplicación de la EB5? Eso creo que con la ley cambió, ¿no, Lali? Bueno, ahora la promesa es que no va a ser como antes, que eran 2 a 3 años, sino que la promesa ahora es que va a funcionar con mucho más agilidad, tratando de que sea una cuestión de meses o años. Pero no puedo decir que haya experiencia, si alguien lo dice no es verdad, porque estamos empezando una nueva etapa. Pero la promesa es esa. La ley no indica que es un año. Bueno, sí indica, pero en ciertas condiciones. Entonces, okay, como cada uno es diferente, pero el punto verdadero es que es una reducción sustancial y que lo que se busca es eso, que no pase de un año todo el proceso. ¿Quiénes son considerados familiares directos que pueden ser solicitados para cuando tienes una EB5? Yo voy a hacer, creo que aquí voy a hacer una aclaratoria. ¿Quiénes son considerados familiares directos que pueden solicitar una EB5? Bueno, la familia, padre, madre e hijos menores de 21 años. ¿Y cuánto se demora? Ok, después quizás podemos aquí complementar, porque hay otras preguntas relacionadas, ¿cuáles son los familiares que después que tienen la nacionalidad pueden solicitar? Ok, entonces, ¿cuáles son los familiares que solicitan la visa B5 y cuánto tiempo y cuánto se demora? Ya hablamos del tiempo, ya dijimos que son padre, madre e hijos menores de 21 años, haciendo la aclaratoria que si los hijos solicitan la visa antes de cumplir 21 años, no importa que la visa sea otorgada después, ellos siguen siendo acreedores de la visa, no tienen problema. Ok, el inversionista tiene la obligación de trabajar en el negocio de 2 y debe generar ¿cuántos empleos?
Lo dijiste algo, pero pues quizás para aclararlo, ¿no? Sí, para aclararlo, sí, el inversionista está amarrado al negocio de la inversión, es decir, no puede aparecer en nómina como empleado en ningún otro lado, sino en el negocio de la inversión. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cuántos empleos se debe generar? Bueno, ahí mi respuesta puede ser ambigua, pero es la realidad. Mientras más, mejor. Es decir, que no puede ser solamente para el inversionista y para su núcleo familiar. Tienes que tener otras personas. Ahora, lo que hemos visto es que todo depende también del negocio y todo depende, lo que quiero decir que no desde el primer día necesitas tener todos los empleados. Hay una curva de crecimiento que el plan de negocios es muy bueno para eso, porque evidentemente un negocio que se adquiere como una franquicia en etapa preoperativa no es lo mismo que un negocio que ya lleva 5 años de desarrollo. Entonces se supone que puedes empezar con 2 o 3 empleados, pero llegar a 20 o 30, dependiendo del crecimiento del negocio. Okay. Bueno, aquí hay una que dice, somos colombianos, queremos aplicar una franquicia. Este incluye el plan de negocios. ¿Qué tiempo llevaría este proceso y cuánto es el presupuesto que debería tener para poder acceder? Teníamos visto, perdimos los pasaportes en New York, se le perdieron los pasaportes y ya es un proceso diferente. Pero el tema que nos compete aquí es si quieren aplicar una franquicia, pues incluso, les insisto, contacten a nuestra empresa a través de la página web y ahí pueden contactar a un consultor. Si pidió que fuera contactado por un consultor en la encuesta, los vamos a contactar. El plan de negocio no lo incluye la franquicia. El plan de negocio se genera al parte y eso lo hace generalmente el abogado de inmigración con un equipo que tiene especializado para eso. La franquicia va a dar facilidades e información para desarrollar ese plan de negocio, pero es un plan de negocio especializado para inmigración, no es un plan de negocio, no todos los planes de negocio son iguales, pues no es lo mismo pedir hacer un plan de negocio para un banco que hacer un plan de negocio para inmigración en Estados Unidos. El tiempo del proceso va a depender del país. Después que se defina el negocio, si usted está en Argentina, pues si ustedes son colombianos, ahorita le voy a hablar sobre Colombia, pero si en Argentina ya es menos de 60 días. Colombia hoy ahorita está un poco parado porque no está procesando la visa. De hecho, tenemos clientes que metieron la visa y todavía está en proceso porque no se está tramitando activamente la visa de O, pero eso sabemos que es temporal y pensamos que en unas semanas eso ya debe estar caminando para que llegue a ritmo normal. ¿Cuál es el ritmo normal? Bueno, generalmente en 60, 90 días esa entrevista se debería dar justamente para que le den la visa. ¿Okay? Presupuesto depende de la inversión. Hablemos, porque hay muchísimos tipos de visa, de franquicias. Lo importante es que sean más o menos $150,000 para poder cumplir con la visa. Ahora, presupuesto además de eso, pues se necesita subsistencia en Estados Unidos, una serie de factores que podríamos conversar directamente. Después vamos entonces a las preguntas que están en el chat. Si 2 personas se asocian para invertir en una franquicia, pero solo una quiere tramitar la visa de 2, ¿puede hacerlo con una franquicia de $150,000? Sí, claro. Si es solamente uno, sí, aunque tengas un socio. Por ejemplo, si el socio del otro 50% es cónyuge, entonces se tramita una sola visa, pero son 2 socios. O igual tienes un socio de los Estados Unidos ya residente, tú puedes tener el otro 50%. O sea, sí se puede hacer. Perfecto, sí, pero si son 150, solo uno sería conveniente que pida la visa. El otro claro. debe ser una persona ya o residenciada en el país, que ya tiene cierta estabilidad, o si está fuera del país, pues es un socio pasivo, así que no habría ningún tipo de problema. Rápidamente un comentario para que es muy importante, por supuesto, tener experiencia y ser una persona que haya desarrollado negocios o que haya tenido algún puesto ejecutivo o que haya pues tenido cierta experiencia en cualquier tipo de negocio, no solamente para que las franquicias se sientan más tranquilas con el desarrollo del negocio en el futuro, sino que la visa también. O sea, la inmigración no le va a dar una visa a un muchacho de 18 años que nunca ha trabajado. Pues se necesita cierta experiencia, ¿correcto, Lali? Pero pero tampoco el tener experiencia en alguno u otro sector tampoco es algo que va a influir bien o mal. Si se tiene experiencia y se tiene, digamos, credenciales para poder manejar un negocio, pues no tiene que ser una experiencia específica ni nada por el estilo.
En el caso de las franquicias, pues ya las franquicias saben que los empresarios, sobre todo cuando seas empresario pequeño o gran empresario, cuando seas empresario se saben que tienen experiencias pues llevando a cabo negocios, no importa en qué país, no importa en qué sector. Quiero saber si ustedes ayudan con el trámite de, esto es para ti, Lali. Quiero saber si ustedes ayudan con el trámite de la EB2 NIW por interés nacional. Nosotros en Globofran no hacemos eso, pero Lali sí lo hace. Sí, sí, no es, no es una visa de inversión, ya es una visa de distinta naturaleza, pero sí, yo también manejo esa área. Al final vamos a dar los datos de Lali si quieren ponerse de acuerdo con Lali y escribirle para que hagan su caso personal con ella. ¿Ok? ¿Cómo hago para tener toda la información ya que no puedo contener tiempo? No se preocupen, esto va a estar grabado en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en un par de días más o menos. Este webinar va a estar accesible en el canal de YouTube, así que si ustedes quieren invitar a alguien que lo vea, ustedes volverlo a ver porque no llegaron a tiempo, lo van a tener, así que no se preocupen por eso. Y cualquier cosa, les insisto, contáctenos en www.globofran.com y ahí van a tener muchísima información. ¿Debe el inversionista de una EB5 recibir donde la inversión sea hecha? No. ¿Eso es para mí? No. No, sí, no. No. E inclusive es bueno destacar eso, que yo he tenido clientes que por razones familiares quieren residir, por ejemplo, en el estado de la Florida y el negocio está en otro estado. Eso también es viable, ha sido aprobado. Por supuesto que es una consideración importante, que hay que tener una explicación y como la ley exige que el inversionista dirija y controle la empresa, hay que entender que si ese es el caso, vas a tener que rodar o volar frecuentemente a donde esté la sede principal del negocio. Ok, seguimos entonces. ¿Quiénes son los familiares inmediatos para la EB5? ¿Cuánto tiempo puede pasar para poder pedirlo? Ok, vamos a hablar. La EB5 piden todos, la familia pide todo, juntos piden la residencia, padre, madre, hijo, lo residen al mismo tiempo. Ahora, cuando se hagan americanos, ahí Lali te dejo la palabra. ¿Qué familiares se pueden pedir y cuánto tiempo está durando eso? Exacto. Bueno, existe todavía la posibilidad en los Estados Unidos de hacer lo que se llaman las peticiones familiares. Es decir, un ciudadano americano puede peticionar, puede solicitar al gobierno americano que le otorgue la residencia permanente a lo que ellos consideran sus familiares inmediatos, que actualmente eso está definido en la ley como el padre y la madre de la persona, cónyuge e hijos, hermanos también. Ahora, dependiendo de la edad del hijo, si está casado o no casado, hay diferentes tiempos de espera. ¿Okay? Esto es un sistema un poco anticuado en los Estados Unidos y han habido mucha conversación de tratar de reducir los plazos e inclusive en algunas administraciones han hablado también de eliminar estas peticiones familiares. Pero actualmente un ciudadano americano puede peticionar para sus padres, su cónyuge, sus hijos, casados o no casados, mayores de 21 años o no, y sus hermanos y hermanas. Pero cada lapso es diferente. Se espera. Déjame decir rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a hacer unas preguntitas más. En la E2, los hijos que cumplen 21 años, entiendo que no pueden trabajar, pero sí estudiar. Pero para estudiarse eso, necesitar aparte de visa de estudiante o la ropa la E2 de su padre inversionista. Si tiene menos de 21 años, con la visa 2 ya pueden estudiar. Si tiene más de 21 años, tienen que buscar una visa de estudiante. No está arropada por la visa de su padre, porque ya cumplieron 21 años y ya no están cubiertos por la visa familiar. ¿Ok? No sé si quieres agregar algo, Lali, pero... No, yo creo que eso está clarísimo. Si tramitamos la visa y logramos obtenerla, ¿puedo viajar recién el año o 2 años de obtenerla? Eso sobre todo la visa de 2, ¿no? Es lo que me están... No. Una vez que se obtiene la visa, hay un plazo prudencial para que la persona venga. Normalmente es un máximo de 6 meses, pero en realidad ya es para venir porque tienes un negocio andando y le has explicado al gobierno de los Estados Unidos a través de su consulado que tú vas a dirigir y controlar la empresa, de manera que tu presencia aquí como inversionista es requerida con cierta proximidad.
Ok, bueno, yo creo que hemos cubierto casi, quedaron algunas preguntas sin contestar, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Insisto, contáctenos por nuestra página web, globofran.com. Contáctenos si quieren directamente, tienen los datos del ALI. Si quiere, por ejemplo, la persona que está hablando de la residencia por interés nacional, puede perfectamente hablar con Lali. Con muchísimo gusto los atendemos y definitivamente pues será un placer poderlos apoyar en sus planes. Insisto, este video va a quedar grabado y lo van a poder conseguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube, de manera que si lo quieren volver a ver o quieren invitar a alguien que lo vea, pues por ahí lo van a buscar, lo pueden encontrar. Carlos, te dejo la palabra. No sé si tienes algo más que decir. Sí, a todos los participantes, muchísimas gracias por el evento, tanto a ti, a Lali, como a ti, Alfredo, por la participación de la noche de hoy. De igual forma, les recordamos en nuestro Facebook, LinkedIn y YouTube, /Globofran, en Instagram, @Globofran, Twitter, @Globofran1, y el correo para comunicarse con nosotros, cualquier duda o inquietud o pregunta que tengan relacionada a temas migratorios, oportunidad@globofran.com. También los invitamos a que vean nuestro sitio web, globofran.com. En él podrán encontrar toda la información relacionada a los webinars y a los eventos que hemos tenido. Hace 2 semanas tuvimos participación de un evento en Argentina y vamos a estar realizando una gira por Latinoamérica. En la sección de videos y en la sección de eventos pueden ver esa información y pueden visualizar el contenido que tenemos preparado para ustedes. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Lali. Gracias, Alfredo. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos. Que tengan feliz noche. Igualmente, buenas noches y gracias. Gracias a todos.